Vamos entonces. ¿Pueden partir? Ya, ¿me escuchas, cierto? Sí. Bueno, ahora vamos a presentar lo que pudimos hacer. Tenemos primero las Ya. estimaciones. ¿Tiene el caso clínico por ahí para que lo revisemos un poco? eh, ¿O todos lo leyeron también? Ya. sí, Todos van a tener las mismas conclusiones. Vamos. ya. Bueno, sí, bueno, mando. Síganos. Bueno, estimamos el riesgo cardiovascular primero y reconocimos los factores de riesgo modificables. Y nuestro paciente presenta un alto riesgo de tener un evento cardiovascular en 10 años debido a que tiene como diagnóstico una diabetes mellitus de tipo 2, lo que lo lleva directamente a este alto riesgo. Los Súper. factores de riesgo modificables, los mayores, tenemos la dislipidemia con la diabetes y en los condicionantes, el sobrepeso, la obesidad abdominal, los triglicéridos mayores a 150 miligramos de L y el sedentarismo. En cuanto a las consideraciones que tendríamos en este paciente durante la Espera, realización, un segundo. Vamos a la primera. Grupo número 2. ¿A quién tengo en la sección número 2? Tengo a Álvaro, Antonia, Carla, Denise, Gerson, Karen, Lisette, Pilar, Tomás, Valeria. ¿Algo que agregar respecto a la respuesta número 1? ¿Les dio lo mismo? Pueden decir sí, no. Sí, Sí, nos dio profesora, lo mismo. teníamos lo mismo que nuestros compañeros del grupo 1. Ya. ¿Qué cosas? La pregunta es, ¿qué cosas que, o sea, independiente que caracterizamos, qué cosa es importante destacar en nuestros pacientes? Si decimos que tiene la glicemia alterada, tiene un perímetro de cintura alterado, tiene el HDL alterado, está con... ¿qué tiene nuestro paciente que aumenta su categoría considerando, no que aumente su categoría, sino que aumentan los riesgos, considerando que tiene diabetes mellitus tipo 2? ¿Tiene síndrome metabólico este paciente, sí o no? Sí, profe. Ya, ¿qué es la importancia que tiene el síndrome metabólico? Que lo vamos a ver en la otra clase, pero que es súper importante cuando un paciente diabético tiene síndrome metabólico. Porque si se fijan, tiene obesidad abdominal, triglicéridos, tiene glicemia alterada, o sea, ya cumple con criterios de síndrome metabólico. Es súper importante, está bien como lo hicieron Alejandra, no estoy diciendo que esto que está mal. Lo que pasa es que para todos los grupos es súper importante además reconocer si el paciente tiene síndrome metabólico o no, sobre todo en un paciente que es diabético, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente que tiene diabetes y además síndrome metabólico aumenta 4 veces la probabilidad de hacer un evento cardiovascular, ¿ya? Ya es un riesgo alto, sí, totalmente de acuerdo, pero además tenemos que considerar que el síndrome metabólico en sí genera un aumento de riesgo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que está alterado el metabolismo de la glucosa, está alterado, hay una obesidad de tipo abdominal, que es más de riesgo, ¿ya? Hay HDL bajo, que es un protector, hay triglicéridos elevados, ¿ya? Entonces, es súper importante acá y lo que nos faltó un poco, que le vuelvo a repetir, está dentro de lo esperado, no es que esté malo, el síndrome metabólico, ¿ya? Siempre que un paciente tenga síndrome metabólico, colóquenlo. Independiente que ya clasificamos al paciente, ¿ya? O sea, como muy bien dijo Alejandro y su grupo, es alto riesgo cardiovascular, está estratificado, pero además hay que caracterizarlo. Y cuando lo caractericen, estos factores modificables, coloquen síndrome metabólico, ¿ya? Para que lo consideren este grupo y todos los otros grupos, ¿ya? Grupo número 2, por favor. Deje de compartir, Alejandro. ¿Alguien tiene dudas respecto a la estratificación todavía? Por favor, si tienen dudas, coméntenlo. Este es el momento. Siempre va a ser el momento para preguntar.
pero a alguien todavía le cuesta estratificar o no sabe cómo se estratificó este caso clínico. Pueden colocar, a ver, ¿hay alguna reacción de...? ¿No? ¿Todos ya manejan la estratificación o algo así? Deditos para arriba los que entienden. Para ver quién tiene dudas. ¿Ya? ¿Qué me falta por el dedo? ¿Qué me falta por el dedo? Si tienen dudas, no tengan miedo de consultar, chiquillos. No son ni mejores ni peores porque consulten, ¿ya? Así que si tienen dudas todavía, profe, sabe que yo todavía me cuesta estratificar, ¿ya? Eso lo pueden hacer ahora o después, ¿ya? Por ahora, como no hay duda, vamos a avanzar a la pregunta 2. Grupo número 2, por favor. Ya. ¿Se ve, cierto? Ah, Sí. Bueno, ahí está el caso. Vamos al caso, Carla, Ya. porfis. Y aquí hablemos un poco de las consideraciones. O si no, tampoco es la idea que se lo aprenda de memoria, pero vamos a las consideraciones y después volvamos al caso, quizás es más fácil. Ya, mejor. Ya. Ya. ¿Qué consideraciones tendrían para la realización de esfuerzo físico? Ojo, el esfuerzo físico no es solamente que yo entreno a un paciente. Cuando ustedes hacen una evaluación, cuando someten a un paciente a un test, eso es esfuerzo físico. ¿Ya? Entonces, si yo le hago un test de marcha, si yo le voy a hacer un VO2, si yo voy a evaluar fuerza muscular, son consideraciones igualmente para una evaluación. Ya no es solamente que haga ejercicio físico, que yo le programe entrenamiento, sino que la evaluación es un esfuerzo físico, ya en la cual yo estoy midiendo parámetros. Por ende, ¿qué consideraciones tendrían? Carla, toda suya la presentación. Ya. Como grupo consideramos que es importante tener en consideración el hemoglucotest. Bueno, no los resultados del hemoglucotest, ya que es importante monitorear la glicemia y así para evitar las descompensaciones de nuestro paciente, ya que... Dame un segundo, Carla. Ahí va a terminar, dale. No, siga. No, dele nomás a usted, no se preocupe. Yo hago esto todos los años, así que no, Ya, le doy es que esto su también lo turno. podemos ligar al paciente con lo que decía en el caso clínico, que tenía baja adherencia al tratamiento porque se tomaba la pastilla cuando se acordaba, entonces debe estar bastante descontrolada su diabetes mellitus, además de la mala alimentación que tiene y los horarios en los que consume su alimento. Entonces, yo creo que hay que tener ojo con eso. Excelente reflexión, Carla. Ahora, grupo número 3. Oye, ¿por qué se ríen cuando lo elogio? Me da una... Porque a cada vez que elogio a alguien se ríen. La humildad, pues, profe. Estamos desarrollando los aspectos actitudinales de esta malla. Ya, grupo número 3. Bárbara, Carla, todavía no terminan, Carla, ustedes. Diego, Daniel. No, Carla, todavía no terminan, mantenga su Pucha, PPT. ya. Arranca, la humildad la hace arrancar. Diego, Pame, Paz, estoy yo, dice Sofía y Jennifer. Respecto a lo que dijo su compañera, ¿qué cuidados tendrían respecto a ese hemoglucotest? ¿Qué valores lo harían decir, sabes qué, aquí hacer el esfuerzo físico? Pregunta para el grupo 3 y grupo 4. Porque está bien, tengo que cuidar el hemoglucotest. ¿Con qué valores? ¿Alguien me puede decir valores? Está en la clase, revísenlo. Bajo 100 de hemoglucotest y yo le hago hacer un esfuerzo físico, ¿qué puede pasar? Si tiene glicemia de
80 miligramos por decilitro. Les dio 80 el hemoglucotés, previo a hacer el esfuerzo físico. ¿Qué les puede pasar? Todos pueden responder. Voy a abrir la Creo que se pregunta. puede descompensar el paciente, ¿Por qué? ¿Por qué? que tiene la glicemia baja. ¿Y qué hace el ejercicio Y como efecto? disminuye más la glicemia. Y un paciente con glicemia muy baja compromete la función, porque recuerden que este paciente, ¿qué le está pasando al órgano? No está logrando ingresar bien la glucosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en una etapa primaria de la diabetes mellitus hay una baja sensibilidad a los receptores y hay una resistencia a la insulina. Y después en una etapa más avanzada ya ni siquiera hay insulina que me permite ingresar, ¿ya? Ahora, ¿por qué el ejercicio genera en un paciente diabético baja en la glucosa? ¿Hay una vía independiente para ingresar glucosa? Eso también lo van a encontrar en la clase. Profe, Hay 2 vías para ingresar glucosa al músculo. ¿Quién me iba a contestar algo? le iba a preguntar si era lo de respecto a la contracción con el calcio. Este es su área, Carla, muy bien. Sí, tiene que ver porque hay una vía dependiente de insulina que tiene que ver la unión de la insulina con el insulino receptor sensibility 1, IRS1, que activa a PI3K y eso va a actuar sobre el GLUT4, que va a ir a la membrana y va a incorporar la glucosa. O existe la otra vía, que cuando uno hace contracción muscular, se libera calcio. Y ahí puede estar la calciocalmodulina o la AMPK, que también es una vía distinta que activa GLUT4. Por eso un paciente diabético tiene que hacer ejercicio, porque además, si está en las etapas tempranas, este paciente debe estar en etapas tempranas porque está utilizando metformina, que mejora la sensibilidad a la insulina, o sea, le queda poca insulina. Si está en esta vía, el ejercicio va a mejorar la sensibilidad y además va a utilizar una vía independiente para activar a GLUT4. Si está en la que ya requiere insulina y ya los niveles de insulina no son importantes o ya hay daño a nivel del páncreas, por ende el sistema ya no está liberando la suficiente insulina o no hay insulina y el paciente se tiene que inyectar insulina, el ejercicio no depende de solo esa vía, el ejercicio puede por la contracción y la liberación de calcio generar esta utilización en que GLUT4 se active y vaya a la membrana, ¿ya? Entonces, como muy bien lo decía también Denise, el ejercicio tiene un efecto de hipoglicemia, pero si yo no tengo una suficiente glicemia, al menos de 100, que me permita el poder soportar un ejercicio, voy a bajar tanto los niveles de glicemia que provoco cetoacidosis diabética, ¿ya? Puedo provocar hasta un coma diabético si baja demasiado la glucosa en sangre. Entonces, aquí hay 2 consideraciones. Primero, el hemoglucotés no puede ser menor a 100 ni mayor a 250. Con 250 usted piensa en hacer el ejercicio. Con 300 ya no puede hacer ese ejercicio ese día. ¿Por qué? Porque va a liberar cuerpos cetónicos, ¿ya? Y puede llevarme a una acidosis diabética también. Y recuerden que una célula en acidosis se muere. Entonces, tengo que mirar los parámetros del hemoglucotés, ¿ya? No menos de 100, no más de 250, evalúo, y 300 no. Y lo siguiente, ¿qué tengo que haberle preguntado a mi paciente? Me dice, ¿sabes qué? El paciente tiene malos hábitos alimenticios. ¿Qué le tengo que preguntar? ¿A qué hora? ¡Excelente! Y si se toman los medicamentos también. Muy, muy bien, Álvaro. Un paciente diabético no puede hacer ejercicio en ayunas, ya no puede hacer ejercicio en ayunas. ¿Por qué? Porque si no, vuelvo a repetir, voy a irme hacia cuerpo cetónico, cetoacidosis diabética, cetoacidosis. Estoy generando daño por utilizar los cuerpos cetónicos. No es lo mismo un paciente normal, no, un paciente sin patología que un paciente no diabético con un paciente diabético, ¿ya? Entonces, tiene que haber tomado desayuno.
Y lo otro, súper importante, que lo dice Álvaro y lo dice Carla, se tomen los fármacos. ¿Cuándo debería tomarse la metformina? Antes de la, Carla. antes de la comida más grande, más abundante. Sí, sí, depende, pues si tiene más de una dosis, pero si tiene una dosis antes de la comida más abundante. ¿Por qué? Porque la metformina, ¿qué tipo de fármaco es en la diabetes? Es un antiglicemiante. ¿Qué quiere decir? Que evita este pic de glicemia. Y para eso tiene que ser ingerido, perdón, previo a la comida, ¿ya? Si él, por ejemplo, llega y dice, me recetaron uno al día y uno al día me lo toma a las 3 de la tarde porque a las 3 de la tarde me acordé, si después no viene la comida a las 3:30, a las 4, por eso es la importancia. ¿Por qué? Porque eso afecta los niveles de glicemia a mi paciente. Y recuerden, la metformina sensibiliza más los receptores. O sea, me ayuda a no generar estas pics de hiperglicemia, ¿ya? Entonces, el hemoglucotest, el valor, si comió o no comió, si se tomó el fármaco, porque incluso si tiene, por ejemplo, tiene 300, no se tomó el fármaco ayer, o usted también le dice, mañana le voy a evaluar, entonces mañana, hoy día se tiene que tomar el fármaco y todo eso, ¿ya? Entonces, los niveles de glucosa, si tomó desayuno, nunca hacer ejercicio en un paciente diabético sin que haya ingerido una comida antes. Si se tomó el fármaco, incluso uno debiese ser hasta más quisquilloso si un paciente llega con la glicemia muy elevada, si durmió, porque recuerden que el cortisol también influye, o el ritmo circadiano también influye en la glucosa, en los niveles de glucosa, ¿ya? Otra cosa, Carla, por favor. Está muy buena la conversación. Yo lo estoy encontrando entretenido, así que está muy bien. También consideramos importante el control de la presión arterial. ¿Por qué? Aquí Denise tenía la cifra que a mí se me olvidó, que era, creo que era sobre 10. Eso era, claro, era para ver si tenía respuesta hipertensiva al ejercicio. Ya, pero aquí estamos viendo, sí, pues durante la realización de ejercicio físico, sí. Pero ¿qué relación hay entre la presión arterial y la diabetes mellitus? ¿Qué problema podríamos tener? ¿Cómo, profe, la relación entre estas ¿Cómo dos fue la pregunta? patologías? ¿Por qué podría ser riesgoso para un paciente diabético tener una respuesta hipertensiva al ejercicio y que nosotros no la advirtamos? Está bien, yo les digo sí, ok, está bien que controle la presión arterial y tengan que ver la respuesta hipertensiva, pero ¿qué ¿por qué debiésemos tener eso? Recuerden que los pacientes diabéticos hacen complicaciones micro y macrovasculares. Entonces, un paciente diabético es más Profe, propenso a hacer un infarto agudo al miocardio, ¿ya? Porque se genera por algo del alto riesgo, se genera más aterosclerotis, perdón, una placa de ateroma, y la presión elevada puede comprometer la irrigación al corazón, ¿ya? Esa presión elevada que compromete la irrigación en un paciente diabético es mucho más complejo. Ya, ahí está la relación. ¿Por qué me tengo que preocupar de la presión arterial en un paciente diabético? Álvaro. no, justo iba a decir lo que usted dijo. Mentira. Muy bien. No, para la otra no voy a hacer la clase, la hacen ustedes. No, le iba a Eh, decir por un aumento de la resistencia al tener la presión arterial aumentada. sí, y además que recuerden que cuando aumenta la presión arterial, por ejemplo, las coronarias se nutren en diástole. Y cuando yo aumento la presión diastólica, que puede ser una respuesta hipertensiva al ejercicio, lo que estoy haciendo es comprimiendo las coronarias. Y este corazón está con un esfuerzo, ¿ya? Por eso un paciente diabético no es ya sabe que vaya a hacer una clase online y empieza a hacer ejercicio. No, tiene que ser controlado por un kinesiólogo. ¿Qué más? ¿Qué otras consideraciones tendrían?
La progresividad del ejercicio. El paciente Ya, no está acostumbrado a hacer ejercicio, no está acostumbrado a estar sometido a esfuerzo físico. ya, Por bien. lo que Que ahí nos vamos a ir hacia las estructuras después, pero sí, sí, tienen razón. ¿Por qué? Porque si yo le doy un ejercicio de alta intensidad a un paciente que es totalmente sedentario, como en este caso, o altamente sedentario, imagínense, está 8 horas sentado, además hace pocos niveles de actividad física, ¿cierto? Y ejercicio físico no está haciendo. Em, si yo le aumento la intensidad, ¿qué le va a pasar al sistema? En el músculo le está costando entrar la glucosa. Se va a Punto uno. descompensar. Pero ¿qué va a empezar a hacer el sistema si no le está entrando glucosa al músculo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el hígado, el páncreas? ¿Qué Va va a a hacer el hígado? liberar más insulina. ¿Va a liberar más insulina? Va a hacer la contracorriente, va a liberar glucagón, porque el cerebro está pensando que no está entrando. No tengo glucosa, para el cerebro no tengo glucosa porque a los órganos no le está entrando, entonces no tengo glucosa. ¿Y qué le va a decir al páncreas? Libera glucagón, genera glucogenólisis. Y eso va a hacer que en vez de bajar los niveles de glucosa, al paciente con una muy alta intensidad le suban los niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque el sistema no está adaptado, como dice Carla, tengo que hacer una progresión para que ese sistema se vaya acostumbrando, para que mejore mi capacidad, ¿cierto? Mi sensibilidad a la insulina, para que mejore mi masa muscular y así yo pueda, ok, responder a altas intensidades, ¿ya? Es bien profundo lo que Profe, escribieron ahí, pero entonces, he adelantado para su eso, época, pero bien. eso se ¿Ah? debe a que se sensa la glucosa que está entrando al órgano, en este caso músculo, al músculo, Sí, y como no está entrando de la forma que se está requiriendo, por eso se secreta glucagón, sí, porque se sensa como que no hay. sí. De hecho, en la clase van a ver ustedes que el estado de hiperglicemia genera más apetito. Eso es una cosa. Los pacientes diabéticos tienen polidipsia, polifagia y poliuria. Polifagia les da más hambre y tú dices, oye, pero si está rebosante de energía, o sea, tiene mucha glucosa. Sí, pero al nivel del cerebro hay una resistencia a la leptina, que es la hormona. Después vamos a ver que este paciente diabético también es obeso. Y ya vimos cómo el aumento de la obesidad o del porcentaje de grasa genera en el cerebro resistencia a la leptina, como cuando han visto Kilos Mortales, cuando uno dice, oye, pero está gordito, pero se come así un plato. Y uno dice, ¿cómo no se da cuenta? No, pues, si su cerebro tiene resistencia. Por eso después cuando ustedes lo hacen bajar de peso, le dicen, coma consciente, coma lento. ¿Por qué? Porque le das tiempo para que la leptina ingrese a la saciedad, ¿ya? O no ingrese, la percepción de saciedad. El cerebro, un paciente diabético con estados de hiperglicemia, tiene resistencia a la leptina, es decir, tiene menores niveles de saciedad y le da hambre. Polifagia es, por ejemplo, que yo tenga hambre siempre, ¿ya? Tengo hambre siempre. ¿Por qué? Porque mi cerebro está pensando que no tengo energía. ¿Por qué no le está entregando a mis órganos la energía? Porque tengo alterado el metabolismo de la glucosa, porque tengo alterado los niveles de energía. También vamos a ver que se van a alterar los lípidos y por eso la diabetes de por sí es un alto riesgo, ¿ya? Muy bien. Eso es una cosa, ¿cierto? Lo otro tiene que ver con esta neuropatía diabética. ¿Por qué?
porque voy perdiendo la sensibilidad. ¿Han visto que a los pacientes diabéticos les colocan estas como filamentos? Y que si siente o si no siente, para ver la sensibilidad profunda o superficial. Porque si yo ocupo un calzado y no siento dolor porque tengo una neuropatía, cuando parten las neuropatías en un paciente diabético, parten con dolor y hormigueo. Después, hay tanto daño a esta neuropatía porque recuerden, la glucosa en exceso genera glucotoxicidad, aumento radicales libres, los generan daño en las estructuras, inflamación y apoptosis, ¿ya? Entonces, y además recuerden otra cosa, el paciente con neuropatía, con diabetes, al tener altos niveles de glicemia en sangre, la glucosa no necesita transportar de glucosa en la célula nerviosa, en la raíz nerviosa, por ende se genera más daño y es fácil que se genere una neuropatía diabética. Se pierde, primero parten con dolor y hormigueo, pero después pierden la sensibilidad, ¿ya? Y al perder la sensibilidad, no vas a sentir que el zapato te está haciendo daño. Y se van a generar heridas. El paciente tiene alteraciones microvasculares por otra parte, y por ende le cuesta cicatrizar, se infectan. Por eso después también vienen las amputaciones, ¿ya? Entonces, la importancia que tiene un calzado adecuado, que no sea, ya voy a hacer ejercicio, así que voy a comprarme la zapatilla nueva, y la nueva es la que te hace daño, ¿ya? O no tengo un calzado adecuado, viene con zapato, y resulta que el zapato es muy duro, tiene poca flexibilidad, y yo lo voy a hacer caminar. Ahora, otra cosa, no solamente me interesa el calzado, en la historia clínica, ¿de qué me tengo que dar cuenta? Los pacientes diabéticos tienen ¿De derecho la a ir al sensibilidad o no? de la sensibilidad muy bien y van al podólogo una vez al año. Le revisan los pies, tienen derecho a ir al podólogo una vez al año, una o dos veces, parece, una. Usted ha ido al podólogo si es diabético, ¿ya? Y si ¿por qué? Porque hasta en cortarse las uñas puede generar heridas, ¿ya? Ojo con esto, que yo le esté hablando en desórdenes cardiovasculares, no quiere decir que usted no piense que el paciente que va a ver en músculo esquelético no es diabético. Si usted tiene un paciente y le va a colocar una termoterapia superficial o profunda, asegúrese que tenga la sensibilidad, porque si no usted le va a colocar la compresa y el paciente, como tiene neuropatía, no siente el calor bien, no termorregula bien, usted la deja, se va, vuelve a los 15 minutos y ese paciente se quemó y ni siquiera le dijo dolor, porque tiene alterada la sensibilidad. Entonces, no piensen que esto es solo para entrenar a un paciente y haga ejercicio. Un paciente diabético, usted preocúpese de estas cosas antes de hacer alguna intervención. Si ese paciente diabético tiene alterada la sensibilidad, no le puedo colocar una compresa, o tengo que colocar la compresa y ir a revisarla cada cierto tiempo, porque el paciente no va a sentir dolor, se van a afectar los nociceptores, ¿ya? Entonces, de ahí la importancia de saber la fisiopatología para poder tomar estas medidas, ¿ya? Súper bien. Adherencia al tratamiento. Procurar que el paciente haya tomado algo que habíamos conversado un poco con lo que había dicho Álvaro. Grupo número 3. ¿Alguna consideración extra o los otros grupos? ¿Alguna consideración extra? ¿Ninguno se le ocurrió otra consideración? Grupo número 3, Bárbara, Carla, Daniel, Diego, Pame, Paz, Sofía y Jennifer. Díganme qué consideraciones tenían ustedes. ¿O tienen las mismas? Ahora todos van a tener las mismas. Teníamos la misma, profe. Ya. ¿Qué pasa con el ojo en un paciente diabético? Cuéntame. Cualquier grupo, solo el 3. Todos. Todos los que vieron la clase. El paciente puede desarrollar hemorragias internas y
eso puede generar a largo plazo si no se trata. Ay, se me olvidó el nombre de las telitas que se van poniendo. Glaucomas. Glaucoma y en sus casos más graves. Desprendimiento de retina y ceguera. Y el desprendimiento de retina es como más grave para el ejercicio al Sí, momento de hacer. porque cuando tú aumentas, y ahí tiene algo que ver con lo que muy bien también decía Denise, cuando tú, primero tengo que preguntarle al paciente si se ha hecho el fondo de ojo, porque yo sé que puede tener alteración en la retina. Y eso va a condicionar de inmediato la intensidad del esfuerzo físico que haga el paciente, ¿ya? Eso es una cosa. Y lo otro, como muy bien dice, la alteración en la visión también genera, suponte va caminando y tiene alteración en la visión, tiene que ocupar lentes y no está ocupando lentes, ¿ya? Puede poner peligro al paciente. Entonces, siempre considerar si tiene el fondo de ojo hecho previo, ¿ya? Y el resultado. Y además, si tiene como diagnóstico retinopatía diabética, ¿ya? Que es ese desprendimiento de la retina. Entonces pensemos en que el paciente que tiene retinopatía y se está desprendiendo la retina, no puede hacer maniobra de Valsalva porque va a aumentar la presión ocular. No puede generar altas presiones porque va a aumentar la presión ocular y eso puede generar desprendimiento de retina, ¿ya? Entonces, si se fijan, todas las medidas terapéuticas que uno toma con un paciente están basadas en el conocimiento respecto a las características de ese paciente, ¿ya? Entonces, si tiene el fondo de ojo listo, si fue el podólogo, si tiene sensibilidad profunda o superficial, cómo está el calzado, tienen alteraciones en la termorregulación. Por ende, un paciente no puede llegar así abrigado, el polar, la chaqueta, y yo lo mando a hacer ejercicio. Una, porque le voy a secuestrar, para termorregular le voy a secuestrar sangre al corazón, a los músculos, a todos. Y lo otro, porque puede dar un shock de calor a ese corazón que ya tiene disfunción, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Entonces, tiene que tener la ropa adecuada. Tengo que saber cómo está el fondo de ojo. Tengo que saber si se tomó los fármacos o no. Tengo que saber si comió o no, ¿ya? Y pensemos que está haciendo ejercicio y el paciente le empieza a hablar incoherencia o empieza como a una inestabilidad y no, sí, me siento bien. ¿Qué hace usted? ¿Qué le está pasando a ese paciente? Si hay confusión mental. ¿Qué le pasa a ese paciente si empieza a sudar demasiado versus la intensidad? Lo tengo andando en bicicleta a baja intensidad y empieza a sudar, a sudar, a sudar. ¿Qué harían? ¿Qué sospechan? ¿Por qué le está dando confusión mental? ¿Por qué está sudando? Que se descompensó y que deje de hacer el ejercicio, ¿no? Sí, o sea, le bajan la intensidad si es que puede, pero ¿qué harías? ¿Qué sospechamos? ¿Que se descompensó de qué? Tienes que tomar de inmediato glicemia, porque ese paciente te puede estar haciendo un cuadro de hipoglicemia. Recuerden, la glicemia no está entrando al cerebro, hay cuerpos cetónicos, pero eso genera confusión mental. Entonces, y además si está pálido, se te puede estar comprometiendo el gasto cardíaco porque puede haber baja de energía. Entonces, cuando un paciente está haciendo ejercicio, uno tiene que ir, sobre todo los pacientes diabéticos a veces, empezar a controlar la glicemia durante el ejercicio, ya cuando lo está entrenando ya. Profe, Y controlar la presión arterial. Si un paciente se está descompensando, recuerden, el cerebro es el mayor indicador de conciencia, ¿ya? Denise. profe, sí, en ese caso lo tenemos que llevar inmediatamente a un centro asistencial o lo podemos controlar nosotros. Va a depender de la magnitud. Por ejemplo, si un paciente está con baja glicemia, está un poco mareado, tú le puedes dar por eso siempre es bueno tener hidrato de carbono simples o incluso glucagón, que eso se comen rápidamente, para ingresar glucosa rápida, ¿ya? Para que suban los niveles de glucosa. Si tú estás... Pero eso lo va a definir el nivel de gravedad que tengan los signos vitales. Ya depende de la presión arterial muy alta, pero ¿cuánto es muy alta? Por eso, estimados y estimadas, cuando ustedes evalúan durante el ejercicio, no es solamente registrar,
sino que también ir viendo, oye, pero tenía una presión de 120,80 y ahora está en 90,60. Este paciente me está haciendo una hipotensión. Independiente que él esté como happy, ya, tengo que modificar el ejercicio o tengo que revisar, tengo que poner ojo a la presión arterial, no simplemente registrar, ¿ya? Eso es súper importante también durante el ejercicio, sobre todo en los pacientes cuando están empezando a hacer ejercicio, ¿ya? Y el control de la glicemia post. Súper. Siguiente pregunta, grupo número 3. Ahora puede dejar de compartir, Carla. Profe, antes le puedo hacer una pregunta. Por supuesto. ¿Qué era la maniobra de mansalva, dijo? Valsalva. Valsalva. Valsalva es cuando tú te mantienes como casi en apnea haciendo fuerza. Por ejemplo, como cuando uno puja, en el momento que puja está haciendo una maniobra de Valsalva, porque estás como en apnea, cuando tú haces un esfuerzo y empiezas a hacer así. Eso es una maniobra de Valsalva. Me quedó clarísimo. Disculpen, tengo que ir a hacer una maniobra de Valsalva igual. No, pero es eso, ¿ya? Y por eso es importante, por ejemplo, cuando los pacientes hacen entrenamiento de fuerza, que cuando hagan la fuerza, boten el aire. Usted toma aire. El grupo número 3, por favor, presente su PPT por mientras. Tome aire, ya. Ahora, va a hacer la maniobra de fuerza, no sé, pues estoy haciendo pesa. Cuando haga la fuerza, bote el aire. O cuando, por ejemplo, alguien se levanta, está alguien hospitalizado y tú lo levantas, cuando vaya a hacer el movimiento, que lo haga botando el aire. ¿Ya? Para evitar esa maniobra valsalva que aumenta la presión arterial, porque si te fijas, cuando uno hace así, genera contracción y eso altera y contrae la musculatura y aprieta los vasos. Y también porque la sangre también depende, el retorno venoso también depende de la inspiración y expiración. Entonces, cuando tú estás haciendo así, estás haciendo aumento de la presión, que disminuye la irrigación también. Vamos, grupo número 3, rápidamente, por favor. Grupo número 3, que ha hablado todo el rato y nadie me ha respondido. Carla, Daniel, Diego, Pamela, Sofía, Jennifer. Y ojo, les vuelvo a repetir, que un paciente diabético en el área neurológica es diabético en el área musculoesquelética, es diabético hospitalizado o es diabético cuando va a hacer ejercicio con usted. Entonces, siempre pregúntenle si el paciente comió o no, porque se les puede descompensar en todo momento, ¿ya? ¿Y qué fármaco está utilizando? También es otra cosa, cuando ocupan glibenclamida, es un fármaco hipoglicemiante. ¿Ya? Otra cosa, por ejemplo, es el horario en el cual uno hace el ejercicio. Un paciente no debiese hacer ejercicio, un paciente diabético, más allá de las 6 de la tarde, porque si no, el efecto del ejercicio de hipoglicemia, más que en la noche duerme y le baja la glicemia, puede generar un estado de demasiada baja glicemia. Tener muy baja la glicemia es peligroso para el diabético. Tener muy alta la glicemia es peligroso para el diabético. ¿Vamos, grupo número 3 o no? No. ¿Tengo el grupo número 3? ¿Sí? ¿No? ¿Están ahí? ¿Alguien me puede responder? Profesora, ¿sabe qué? Tenemos un problema, profesora, no respondimos, o profesora, algo. Profe, yo no puedo compartir pantalla, estoy del celu. Ya, Creo que ¿quién va no a puedo compartir? compartir pantalla porque se me va a negro el compu. Ya. Conversemos, po. Sobre la tercera pregunta. ¿Qué problemas encontraron? ¿Qué analizaron? ¿Qué estructuras están afectadas? Eso no requiere compartir pantalla. Grupo número 3. ¿Cuál fue su respuesta a la pregunta número 3? Ya. Eso fue un ya.
Vamos con Es que ánimo. estoy con unos problemas de audio. Ya, pero encontramos en las estructuras del endotelio, la arteria, la arteriola, el flujo al corazón, cuya función es modular las presiones de los flujos sanguíneos. Tenemos que hay un aumento de 10 miligramos de mercurio en la presión diastólica. El problema que encontramos ahí es que es una respuesta hipertensiva al ejercicio submáximo. Nuestro objetivo es optimizar la respuesta de la presión arterial al ejercicio submáximo. Excelente. Vamos por la estructura. ¿Cuáles son las estructuras que están afectadas? Disculpa, ¿No se Carla, me ¿cuáles escucha? son? Sí, sí, se sigue escuchando, pero no rebobinemos. ¿Cuáles son las Ya, estructuras que están afectadas? De a en poco, lentamente. endotelio, Ya, el endotelio. ¿Qué le está pasando al endotelio de un paciente diabético? Que no solamente es diabético, vamos a ver que tiene varias cosas más. ¿Qué le está pasando al endotelio en un paciente diabético? no me molesta si mis compañeros quieren conversar también. Hay una Quiero lista. incluirlo. Sí, yo incluyo a la gente. Soy pro la inclusión. Vamos, ¿qué le pasa? Pueden contestar cualquiera, ¿eh? Cualquiera de los que están aquí presentes. Y espero que contesten, porque hay Hay varios que una tengo. disfunción Padawan. endotelial, profe. Muy bien, Denise. Siempre supe que usted sabría llevar la fuerza, administrar la fuerza. Hay una disfunción endotelial. ¿Saben lo que son los ajes o no? ¿Alguien lo puede comer a diario? ¿Dónde hay masajes? No, masajes, como masajes de contracturante, no. Más de cantidad ajes. ¿Qué son los ajes? Yo no sé, profe. Muy bien. Son las especies reactivas de oxígeno, ¿cierto? Que se generan por la glucosa, por la glicoxidación, ¿ya? Ustedes, cuando el aceite ahí, usted se come la papa frita o la sopaipilla que estuvo en ese aceite muy degradado, está ingiriendo ajes. Cuando come manjar, está ingiriendo ajes, ¿ya? Por esa degradación, ¿cierto? De glucosa y proteína, ¿ya? Los radicales libres, que no solo van a estar dados, puede darlo un paciente obeso, puede darlo un paciente resistente a la insulina, o en este caso un paciente diabético, además del estado inflamatorio, ¿ya? Las citoquinas proinflamatorias, generan daño en el endotelio y se genera esta disfunción endotelial, como muy bien lo dice Denise, que hace que el endotelio, para poder repararse, libere sustancia inflamatoria, libere sustancias vasoconstrictoras y disminuya el óxido nítrico. Cuando un paciente hace una respuesta hipertensiva, es porque el sistema nervioso simpático se activó y generó vasoconstricción para redistribuir el flujo, ¿cierto?, a las zonas donde están metabólicamente activas. Y esa zona metabólicamente activa libera óxido nítrico. Pero cuando hay una disfunción endotelial, el endotelio está liberando vasoconstrictores y no tiene suficiente óxido nítrico. Entonces, la presión arterial que sube, no hay nada que la balancee por esta disfunción endotelial. Por eso hace una respuesta hipertensiva. ¿Cuál es el mensaje salvador? Es que cuando uno hace ejercicio, se genera una función endotelial, una mejor función endotelial, ¿ya? Porque el flujo sanguíneo va haciendo que se vaya reparando este endotelio, ¿ya? De forma controlada. Muy bien, ¿qué le pasa al corazón? Entonces, ¿por qué está afectado el corazón de un paciente diabético? Algo ya hablamos. ¿Habría una mayor postcarga con lo que está diciendo o no? Excelente, mayor poscarga que tiene que generar mayor presión. Además, por eso siempre van a encontrar un paciente diabético que es hipertenso o que en algún momento va a ser hipertenso. O sea, esa es como la combinación. O un hipertenso que en algún momento puede ser diabético, porque van a llegar a todos por disfunción endotelial y sedentarismo. Y además, lo que hablamos, tienen complicaciones macrovasculares porque tienen un ambiente rico en placas de ateroma. Alto riesgo cardiovascular de factor independiente quiere decir que fácilmente va a ser una placa de ateroma que se va a generar en las coronarias y que van a comprometer el riego al corazón. ¿Ya? Entonces está afectado el corazón.
Las arterias con la placa de ateroma pierden la elasticidad, por ende amortiguan menos la presión. ¿Qué le pasa ahora? Y lo vamos a ver en el transporte, pero rápidamente, ¿qué le pasa a los capilares de un paciente sedentario? ¿Tiene más capilares abiertos o menos capilares abiertos? Menos. Disminuyen, profe. ¡Excelente! Menos, ¿por qué? Yo siempre les digo, hasta en franja, si esto me cuesta 500 pesos, yo lo voy a pagar 1000. Entonces, si yo tengo un metabolismo bajo, me voy a ahorrar capilares, po. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se transporta la glucosa? Desde el intestino, que se absorbe, ¿cierto? Usted come, se absorbe, se transporta por el sistema cardiovascular. Y lo que disminuyo también es el transporte, porque disminuyo los capilares que van a llevar la glucosa a ese músculo. Entonces, no solamente está afectado el músculo, sino que también la disminución de capilares. ¿Ya? Muy bien. Otro, grupo número 4. Vamos a ir imponiendo entre todos los grupos las estructuras, porque me interesa que todos las tengan claras. Otro problema kinésico y otras estructuras que están afectadas en este paciente. Grupo número 4. Ya que Carla quiere compartir con los demás grupos. Si alguien no va entendiendo, lo va diciendo. La solidaridad de mi sello, profe. ¿Profe? Saber una cosa es bueno, pero ya saberlo todo es ambición. ¿Se acuerdan de ese meme? Bueno, ¿quién me quería hablar? Diego. No, que ahí después ya entraba lo del ejercicio, que mayor angiogénesis. O sea, ya. Sí, 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 no. muy bien, Diego. Cuando yo, al contrario, si esto me cuesta 1000 pesos, yo tengo que 500, tengo que crear nuevos recursos. Por ende, voy a crear factores de crecimiento, se llaman DEFG, que son factores de crecimiento, ¿cierto? Y generan angiogénesis. Y tengo un mejor transporte. Hacer ejercicio es maravilloso porque mejora el transporte, mejora la función endotelial también. Otra es avaricia, esa es la otra, Carla. O sea, saber una cosa es bueno, saber todo es avaricia. Se nota que he visto memes. Siguiente estructura, grupo número 4, para que vayamos terminando ya. O sea, nos faltan algunas cosas, pero vamos a ir terminando. Grupo número 4. ¿A quién tengo en el grupo número 4? Anaís, Antonia, Camila, Catalina, Francisca, Ignacio. Aquí tengo algunos que pasaron conmigo por franja, así que por favor. No es que le quiera meter presiones, pero yo sé que ustedes pueden. Nada en el chat. Gracias. Grupo número 1, cuénteme. Vamos a jugar. Se me ocurrió, no sé por qué, vamos a jugar al juego del calamar. El que no responde, los voy a ir eliminando, de a poco. Grupo número 1, cuénteme. El aumento de adipocito. Ya. La estructura como lo adipocito. La medida antropométrica, ¿qué nos dio? La evaluación Que antropométrica. tiene obesidad central. Ya, lo vimos dentro de los factores de riesgo, ¿ya? ¿Y qué importancia tiene? ¿Qué le pasa al adipocito? Se multiplica y se agranda. Eso. Y además cambia de macrófago tipo 1 a macrófago tipo 2 y libera adipoquinas. Las adipoquinas son como un órgano endocrino, por ende va a liberar va a aumentar va a disminuir la adiponectina, por eso un paciente obeso va a tener incluso más resistencia a esa insulina, ya es diabético. Va a liberar más angiotensina 2, por eso un paciente obeso también puede ser hipertenso. Va a liberar más agente protrombótico. Ya, entonces, antifibrinolítico. Entonces, un paciente obeso, y además, ¿qué relación hay entre la obesidad y la ruta de utilización de la glucosa en el músculo? Ya que estamos hablando de diabetes. Esto es súper importante y sería súper bueno preguntarse en una prueba o en una probilla. Cuando hay exceso de grasa, la grasa no solamente se va a depositar, hay una lipotoxicidad en un paciente diabético.
¿Qué quiere decir eso? Que los ácidos grasos se infiltran en los órganos y generan también más apoptosis. Eso por una parte. Recuerden, paciente diabético, glucotoxicidad y lipotoxicidad. Segundo, o tercero ya. Además, los ácidos grasos en abundancia, excelente Alejandro, se infiltran en los músculos como diacilglicerol. ¿Han visto esto del lomo vetado, así como que uno le ve como la grasita así como dentro del músculo? Bueno, esa es grasa que se infiltró, ¿ya? Al infiltrarse, la ruta normal de la insulina es insulina y IRS1 se fosforila en serina y al fosforilarse en serina permite, lo tienen en las clases, permite, ¿cierto? PI3K, GLUT4 y GLUT4 va hacia la membrana. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando hay infiltración de diacilglicerol o ácido graso en el músculo, ya no claro, la insulina llega, se junta con IRS1, que es su receptor, pero ya no se fosforila en serina, sino que se fosforila en tirosina. Y eso hace que no se active la cascada para estimular a GLUT4. Entonces, la infiltración grasa en un paciente diabético es súper importante. Si a eso le sumamos que se infiltra el corazón, no sé si han visto un paciente obeso cómo aparece como un corazón amarillo, o cuando uno come, no sé si ustedes comen, si son vegetarianos todo, pero si uno ve el corazón del pollito, tiene como amarillo, como grasita arriba, injundia, dijera mi mami. Esa es grasa que se infiltra en los tejidos y genera lipotoxicidad también, ¿ya? Entonces, altera también este mecanismo. ¿Qué otro problema tenemos? ¿Qué otro problema kinésico encontraron en este paciente? La pobre capacidad aeróbica y el alto riesgo de morir por causa cardiovascular. Excelente, muy bien. ¿Y qué estructuras pudiesen estar afectadas o qué sistemas están involucrados en ese problema kinésico? Cardiorrespiratorio y musculoesquelético. Muy bien, yo sabía. Anaís ha sabido conservar la fuerza y la capacidad aeróbica. Recuerden, consumo de oxígeno es la capacidad de absorber, transportar y utilizar el oxígeno. Absorber sistema respiratorio. Ya vimos qué le pasa a un paciente que es obeso, tiene un patrón restrictivo. Transportar, acabamos de decir lo que le pasa a un paciente que es sedentario, ¿ya? Se afecta el transporte, se afecta el corazón, se afecta la arteria, se afecta los capilares. Y utilizar el oxígeno, ¿qué le pasa a este músculo? ¿Qué le pasa al músculo en sí de este paciente? Creo que es atrofia donde es sedentario. Excelente, muy bien. Tenemos atrofia muscular y con la atrofia muscular perdemos fibra tipo 1. ¿Cuál tiene más GLUT4? La fibra tipo 1. ¿Cuál tiene más mitocondria? La fibra tipo 1. Entonces vamos perdiendo esta capacidad aeróbica. La capacidad aeróbica habla de la condición de salud. Entonces acá tenemos involucrado una afectación en este paciente del sistema respiratorio, del sistema cardiovascular y musculoesquelético. ¿Ya? Muy bien, ¿qué otro problema más tenemos en este paciente? Y el alto riesgo de mortalidad, ojo, la capacidad aeróbica ni siquiera es un riesgo de un evento. La capacidad aeróbica me habla de que yo me puedo morir. Porque si tengo baja capacidad aeróbica y me voy por un metabolismo anaeróbico, se acidifica el medio, se mueren las células. Si a eso le sumamos la glucotoxicidad, la lipotoxicidad, el medio perfecto, disfunción endotelial, etc. ¿Qué otro problema vemos en este paciente? ¿O no hay otro problema? La Que tiene disfunción metabólica del páncreas. Excelente, excelente. Está el páncreas afectado, ¿cierto? Y eso nos va a dar, ¿cuál es el problema kinésico que está asociado a eso? La alteración del metabolismo de la glucosa, ¿ya? Una, porque el páncreas está afectado por esta glucotoxicidad, ¿ya? Por esta lipotoxicidad que va generando y este daño en las células beta pancreáticas que va a hacer que
paciente diabético a la larga sea insulino requiriente, si no mantiene buen control de su glicemia, ¿ya? Y además tenemos a este paciente que están afectados no solamente el páncreas en ese metabolismo de la glucosa, sino que tenemos afectación del músculo como órgano consumidor de glucosa, tenemos afectación del transporte de la glucosa, ¿ya? Todo eso va a hacer esta alteración en el metabolismo de la glucosa. Lo que hablábamos, un paciente con bajo gasto energético va a tener menor utilización de esa glucosa, ¿ya? La alteración del metabolismo de los lípidos, ya lo habíamos conversado un poco, lo hablamos con dislipidemia. Y es importante, y hubo una discusión súper enriquecedora en un grupo. ¿Este paciente tiene dislipidemia, sí o no? Para ir terminando. Sí. Sí, profe. Eso, tiene dislipidemia. ¿Cuánto? Y esa fue pregunta de probilla y va a ser pregunta de prueba. ¿Cuánto disminuye con el ejercicio el LDL? ¿Cuánto aumenta el HDL? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque va a depender si hay que derivarlo a médico o si con ejercicio alcanzo a mejorar el metabolismo, ejercicio y dieta. ¿Ya? Entonces, ejercicio y dieta, recuerden, a lo más va a subir un 5% el HDL. Si yo le subo un 5% a este paciente, ya es un factor protector. Si yo bajo un 10 o un 15%, el LDL va a llegar a controlar esa dislipidemia. Si yo en el mejor de los casos aumento un 20%, o sea, disminuyo en un 20% los triglicéridos, ¿va a controlar esa dislipidemia? Eso hace que yo diga si tiene que ir a control farmacológico además de ejercicio. Además hay un problema kinésico de fatiga muscular y ya lo vimos respecto a la pérdida de fibras tipo 1, ¿cierto? Y no se olviden de el paciente respecto a los hábitos. Necesitamos derivar a nutricionista, necesitamos que se tome bien los fármacos, necesitamos el control del programa de salud cardiovascular. ¿Sí? Excelente, muy buen trabajo. Si tienen dudas, las seguimos conversando. La idea es que vayan dándole una vuelta a los casos, ¿ya? Y aquellas dudas que tengan, por favor, siempre es bueno preguntar. Que estén muy bien, agradecido por su presencia, su colaboración.